Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Clevo Campus Veracruz? Bienvenidos a esta transmisión que estamos realizando sobre unas actividades que nuestra universidad está proponiendo, planteando para todos ustedes. El día de hoy nos acompaña la licenciada Nancy Morales Flores. Ella es docente de Clevo Campus Veracruz. Maestra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Maestra, usted es docente, usted es psicóloga, pero imparte clases en el área de criminología, de la licenciatura en criminología criminalística. Así es, ya tenemos un buen rato colaborando con CLEU como docente en algunas de estas materias relacionadas con la criminología, victimología, psicología criminal y bueno, aquí hemos estado un buen ratito. Ok, muchas gracias, maestra. Actualmente está en la Forja un diplomado en psicología criminal, en comportamiento criminal, perdón, en el que van a participar usted y el maestro Rafael Ugarte. Platíquenos un poquito, adelántenos, qué podemos entender como comportamiento criminal. Así es, estamos preparando este diplomado con miras al abordaje del comportamiento criminal. Este es un tema más interesante donde pretendemos abordar diferentes aristas de lo que se relaciona con la etiología del comportamiento criminal. Abordamos algunas teorías. Algunas veces se piensa que tiene un solo sentido, es decir, que el comportamiento criminal clásicamente podría emerger de un contexto sociofamiliar, y la realidad es que hay muchos factores que intervienen. Hay diversas teorías bien interesantes que explican, que no es una, son muchísimas, nosotros abordamos unas cuantas. Por ejemplo, la teoría de la frustración, que es una de las teorías más interesantes que me parece. Teorías de cómo emerge también la agresión, que tienen particularidades bien interesantes. Por ejemplo, desde cómo vamos viendo que una agresión puede desplazarse a diferentes, impactarse en diferentes aspectos en un sujeto. Creo que abordarlo desde diferentes modelos explicativos nos permite entender un poquito más cómo surge y cómo se desarrolla, es decir, cómo evoluciona hasta convertirse en algún momento en un perfil específico de comportamiento criminal, y que bueno, clásicamente también se conocen a los homicidas seriales, que es uno de los temas en los que incidimos todavía un poquito más. Sabemos que hay diferentes perfiles de delitos, pero pues bueno, incidimos un poquito en homicidas, un poquito en agresores sexuales, que es pues, en esencia parte de los contenidos que vamos a estar revisando. Las motivaciones para que alguien se desenvuelva de esta manera, pues sin duda son pues muy variadas, ¿no? Es un abanico bastante amplio. Pero comentabas al principio sobre la frustración. Actualmente, bueno, desde antes, ¿no? Las cargas de trabajo, el modelo de vida, hacía que la gente pues
llegar a un límite, ¿no? Y de hecho hay una película con Michael Douglas, creo que se llama Un día de furia, en la que también Sí. él llega a ese tope y explota de esta manera en la que, pues, con tantito que le hagan o tantito que le suceda, ya amenaza a alguien con un arma en la cara, ¿no? Esto, bueno, es una película, pero ¿qué tan frecuente puede suceder algo similar? Sí, sí pasa, creo que a veces cuando se revisan las causas criminógenas, por ejemplo, hay personas que pueden tener factores predisponentes, es decir, toda una historia de vida. Sí hay recursos que la persona puede tener para afrontar algo, pero hay personas, digo, para realizar algo, pero hay personas que realmente no, o sea, que no tenían un historial delictivo propiamente y que este tipo de situaciones llegan a presentarse en un momento particular donde se acumula tensión, donde la situación o las cosas no llegan a salir como a lo mejor lo había elaborado en un esquema mental, cambian el rumbo y llega a experimentar un grado de frustración que puede generar una agresión y obviamente termine conduciendo a un delito particular, ¿no? Entonces, sí puede pasar, o sea, sí puede pasar, eso pende mucho, insisto, puede la persona no tener ningún antecedente delictivo, y de buenas a primeras, como en la película, esta película es bien interesante porque tiene una dinámica en la que el sujeto, aunque tenía por ahí algunos tintes, tenía como un tipo de personalidad que ya tenía un seguimiento de salud mental, y eso obviamente lo hace proclive, que lo consideramos como un factor, pero que a la hora de enfrentarse a una, dos, tres cosas frustrantes en un mismo momento, pues va acumulando tensión y llega el momento en el que ya no la puede contener, ¿no? Que en términos generales también tiene que ver con los recursos con los que puede contar una persona, que son, por ejemplo, la resiliencia, es la capacidad de resistir y manejar, digerir situaciones que generan estrés, tensión, preocupación, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, sí puede llegar a pasar, insisto, la persona puede no tener ningún antecedente delictivo e incursionar por una situación de estas. Por otro lado, ¿puede existir alguna especie de predisposición genética para que la gente se comporte así o algo en en el ambiente que lo lleve a esto? Bueno, hablando de la parte, ¿no?, de predisposición genética o alguna configuración de su cerebro que ya haya, que lo que espere este momento, ¿no? Bueno, sí, de hecho, bueno, tanto como genética, hay estudios que se han realizado dentro de la criminología. Creo que fue uno de los temas que se han abordado mucho en cuanto a genética, si el comportamiento puede ser heredado, tanto así, ¿no? De acuerdo a los estudios no se ha demostrado tal cosa, pero sí en cuanto a las funciones neurocognitivas o las funciones neurológicas que tienen que ver o se relacionan con el comportamiento criminal, claro. Se ha encontrado, por ejemplo, que el cortisol tiene mucho que ver con el estrés, va de la mano con el estrés. Entonces, cuando hay un exceso de cortisol es porque hay mayor tensión, mayor estrés. Sabemos también que esto produce que la capacidad de análisis, la capacidad de planeación se reduzca, se tienda un poquito incluso a ser un tanto más impulsivo. Y obviamente al perder la capacidad o disminuirse la capacidad para planear, pues obviamente no se miden las consecuencias. Entonces puede darse una conducta que realmente no tenía que ver o no estaba totalmente planeada, sino sea una reacción de corte impulsivo e incurra en cualquier tipo de conducta, ¿no? Entonces, sí hemos encontrado, o sea, se ha encontrado
diferentes autores, diferentes estudios han mencionado precisamente la importancia de la base neurológica. Incluso hay padecimientos o situaciones que pueden predisponer. Sabemos que existen trastornos mentales, por ejemplo, que tienen una etiología neurofisiológica. Hay padecimientos neurológicos que pueden generar alteraciones en la personalidad, en la conducta del sujeto. Por ejemplo, personas que tienen trastorno por déficit de atención, que sabemos que tienen algunas limitaciones en las funciones ejecutivas que tienen que ver con el lóbulo frontal. Estas personas que precisamente son personas que desarrollan en algún momento conductas de tipo impulsivo, que tienen baja tolerancia a la frustración. No es una regla, pero sí es un factor que predispone, ¿no?, un poquito más a conductas que lo pueden encaminar. Insisto, no es que una persona con TDAH necesariamente se convierta en una persona que ejerza un delito, que ejerza un comportamiento criminal, pero, por ejemplo, tiene una base neurofisiológica y que en algún momento puede ser un factor que haga que se presenten este tipo de conductas. También en la historia de vida de algunas personas, el hecho de estar expuesto, por ejemplo, a momentos de estrés en etapas tempranas, es decir, en la infancia, el estar viviendo, por ejemplo, violencia y que esta violencia le genere miedo, temor, tensión, transforma la bioquímica cerebral. Entonces llega un momento en el que se convierte ya también en un estado, ya no nada más momentáneo, sino en un tipo de patrón neurobioquímico. Entonces vemos cómo es importante, a pesar de no nacer con algo, que la tensión del contexto genere procesos bioquímicos y que estos en algún momento transformen la dinámica permanentemente, ¿no? Fíjate que en un documental que han pasado, no recuerdo si fue en Discovery Channel o History Channel, salió de un investigador que analizaba la mente de creo que eran los sociópatas, un tipo de personas estas, y él, como medida de control, pues tomó los estudios de sus familias, investigó primero la mente de su familia creyendo que todos estaban sanos, y luego los empezó a comparar, y de repente descubrió uno que le llamó mucho la atención porque dice, es que esta persona es muy mala, y cuando revelaron de quién era el suyo, y dice, ¿cómo va a ser el mío si yo, pues, y era una persona muy seria, tranquila, académico, lo que quieras? ¿Cómo es esto posible? Que alguien pues tenga una mente así, pero que se esté controlando o esté regulando de una manera positiva para la sociedad. Fíjate que creo que tiene que ver mucho con habrá personas que son perversas, ¿no?, que tienen un tinte perverso y que algunas tienen la capacidad para intencionalmente de modificar, de presentarse de una manera ante los demás y no darse cuenta. Fíjate que algo que pasa precisamente con los trastornos de la personalidad, que esto es muy frecuente. Los trastornos de la personalidad son algunos de los que nos dan mucho problema conductualmente hablando o para negociar con ellos, porque precisamente tienen como una percepción diferente de la realidad. No porque estén alucinados, no porque estén delirantes, no. Tienen una perspectiva, una percepción distinta, evalúan distinto los eventos externos, a diferencia del promedio, y lo digo entre comillas, ¿no? Con esto quiero decir que la persona puede evaluar un evento de alguien se está riendo y piense la persona que se está riendo de mí es porque tiene algo en contra mía, y no en una dinámica delirante, sino en un estilo de evaluación, un sistema de creencias. Y eso pasa mucho con los trastornos de la personalidad, que tienen esa es una de las características, que evalúan un evento
y que puedan evaluarlo de una manera intensa, catastrófica. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad. Entonces son algunos de los que llegan a ser bien intensos, digo, no porque todos los demás no puedan representar un problema, pero la persona puede considerar que tiene toda la razón de lo que está diciendo, de lo que está pidiendo, y disminuir la perspectiva o minimizar la perspectiva de otros, aunque los otros pudieran tener la razón, estén en lo correcto, él sigue evaluando a su favor y por eso no puede percatarse, ¿no? Y tener como esa capacidad para poder mediar o negociar con los otros o darse cuenta de algunas de sus conductas que llegan a ser intensas, ¿no? Interesante, por eso luego muchas familias dicen, no, es que él es muy bueno, pues, todos están igual, ¿no? Oye. ¿Qué pasa con, precisamente, por ejemplo, algo que llega a darse en un contexto forense, que obviamente llega a lo mejor para una evaluación pericial, ¿no? En materia de psicología, por ejemplo, y que la persona llegue bastante amable, bastante cordial, y uno la ve pues bien vestida, muy atenta, aparentemente cooperadora, pero cuando uno se pone a revisar parte del historial, obviamente realiza parte de la evaluación, algunas personalidades favorecen que den una apariencia de amable, complaciente, cooperador, o sea, que no se pueda creer que sea una persona capaz de agredir, capaz de ser violento, y precisamente sea uno de los motivos que lo tiene en un asunto en revisión, ¿no? Y que pueda ser tan agradable, obviamente con una intención, y que algunas veces puede ser bastante creíble. Incluso hay autoridades, por eso pues se derivan a evaluaciones psicológicas, y por eso es de suma importancia que la persona que realiza una evaluación en este sentido tenga como esa habilidad para detectar lo mejor que se pueda este tipo de comportamiento en el sujeto, porque puede ser completamente agradable, estar completamente tranquilo, tener completamente el control de la dinámica, y no parecerte a alguien, pues no me pareció alguien agresivo, ¿no? Y sin embargo, pues esté latente ahí la situación agresiva, violenta. Como el caso del Ferraz, ¿no? Que era muy simpático y mira nada más qué clase de persona resultó. Así es, ¿no? Exactamente. Oye, una última pregunta, ya para casi concluir nuestra entrevista. Y esto pues se lo preguntará cualquier ciudadano común, ¿no? Atribuirle el comportamiento o atribuirle ese tipo de respuestas a la familia o a su sistema de valores. Que sean responsables, o sea, la familia sea responsable. Que ellos hayan causado que una persona pues, se comporte mal, sea negativo, sea agresivo, violento, o que incluso sea delincuente, drogadicto, hasta halcón, no sé, todas esas cosas. Ok. Pues bueno, tomando en cuenta o rescatando un poco la teoría de aprendizaje social de Bandura, por ejemplo, que es una de las teorías clásicas a revisar en este sentido, precisamente Bandura habla de, a lo mejor si bien no entrenar a la persona, la teoría del aprendizaje social dice que al tener el contacto una persona con un grupo con el que convive constantemente, el hecho de observar, ni siquiera necesita decirle, mira, tienes que hacerlo así, vas a hacer estas cosas así, no. Con el mero hecho de observar, él hizo un experimento en el que tenía a niños observando los ponía en un espacio, y en este espacio había un monitor, y en el monitor se estaba proyectando un adulto que golpeaba un muñeco de estos, él lo citaba así, el muñeco Bobo. Es uno de estos muñecos inflables que los golpeas y no se
no Que se no se caen. caen. Ujú. Ajá, y él ponía al niño a ver esto y en ese espacio había precisamente, aparte del monitor con esa proyección, había más juguetes, había un muñeco exactamente similar y no había nada más. Entonces el niño, únicamente observando ese video, se observó que hacía lo mismo. Empezó a imitar, ¿no?, al adulto. Nadie le dijo es lo que tienes que hacer, nadie le dijo así lo vas a hacer, no, o sea, tenía más juguetes, pero se enfocó en ese mismo y empezó a golpearlo de manera similar e incluso de maneras innovadoras. Inventó nuevas maneras De de golpearlo. golpear al muñeco versus los niños con el mismo espacio, pero sin presentarles El video. esta proyección, ¿no? Se observó que los niños eran capaces de jugar de manera distinta con el muñeco, ¿no? Entonces él hablaba de este aprendizaje. Si bien a lo mejor no se da un entrenamiento, pero inevitablemente son conductas que se aprenden. Por eso es este famoso dicho de esto de la palabra no y el ejemplo arrastra, me parece, no recuerdo cómo iba la palabra dice, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, de ahí un poquito esta connotación, ¿no? Si bien no es el único factor, pero sí es uno de los más fuertes en este tipo de casos, ¿no? Está cañón. Es que se programen desde la familia, ¿no? Cuando la familia es así. Ahora, también hay algo que se obtiene de la familia, que se llaman factores protectores, ¿no? Que ese es un tema que a mí me agrada mucho. A veces, para hablar de prevención de comportamientos, a mí me agrada subrayar el contexto de factores protectores, es decir, que desde la familia se aprendan recursos para afrontar diferentes situaciones que son un reto en la vida de cualquier ser humano. Entonces, subrayar ese ¿Cómo es concepto. esto? Cuando hablamos de factores protectores es cómo le hace el padre de familia para resolver un problema, ¿no? ¿Qué hace si se le quemó la comida a la mamá? La reacción que tiene la mamá es bien importante cuando tiene menores a cargo, ¿no? Porque finalmente desde ahí están aprendiendo una técnica para resolver problemas y eso es una solución de problema, ¿no? Pero si grita, si golpea, si incluso empieza a dirigir su frustración hacia sus hijos, por ejemplo, pues es una manera de afrontar que quizá no sea la más idónea o no es la más saludable, ¿no? A diferencia de la mamá que se le quemó la comida, uy, joder, se me quemó la comida, pues saco el alimento que tengo enlatado, o lo caliento lo que está en el refri, o caliento, o pido comida. O sea, esto que a lo mejor no lo explica a los menores que tiene a cargo, pero ellos están aprendiendo de esto, ¿no? Desde cómo ese adulto a cargo puede regular o no las emociones, entre otras cosas, entre cómo se comunica, el hecho de interactuar entre familia, divertirse, en fin, ¿no? Muchos puntos, ¿no? En cuanto a factores protectores. Bueno, Nancy, agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. Espero poder entrevistarte en otra ocasión para profundizar o analizar otros temas de lo que estaremos viendo en el Diplomado de Comportamiento Criminal. Bueno, pues un gusto. Bonita tarde. Y recuerden, tenemos el Diplomado en Comportamiento Criminal que inicia el viernes 5 de febrero. Son 3 meses repartidos en 12 sesiones. Para cualquier información pueden comunicarse con nosotros vía Facebook a través del inbox o al WhatsApp 2299 68 62 64. Que tengan una bonita tarde, hasta luego.